enseñanza de este precioso libro, o carta a los Hebreos. Cuando leemos desde el verso 22, recuerden que el versículo 22, el domingo anterior en la mañana, fue motivo de estudio. Nos decía a manera de un recordatorio: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito, dice aquí, brevemente. Mi querido hermano entenderá pues que Pablo tenía una urgencia en su corazón, que esta palabra pueda calar hondo, pueda hacer fundamento en la vida de quienes leyeran esta carta o de quienes escucharan este sermón. La palabra bien lo dice en otro texto bíblico, que debe de ser soportada, debe de ser de alguna manera tolerada. La palabra de Dios no es gravosa, como se mencionará también en otras cartas. Este mensaje debe de ser siempre, por parte del oyente, debe de ser bien recibida. Se decía en la enseñanza anterior que a veces hay palabras que a nosotros no nos gusta escuchar, pero es necesario igual que nos la repitan, que nos la digan. Un hijo nunca querrá escuchar el retar o el estorbo de un padre o el llamado de atención de una madre, porque puede ser chocante, porque a veces esas palabras no necesariamente son a su gusto, pero es necesario escucharlo. Así también la palabra de Dios debe de ser hasta cierto punto tolerada, soportada, sea que ésta nos esté o no. Quiero utilizar un término posiblemente no tan idóneo, pero así esta palabra nos esté maltratando, uno debe de soportar la exhortación del Señor. Ahora bien, adentrándome ya en el estudio, básicamente del versículo 23 al 25, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente: saber, nos dice el verso 23, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Cuando queremos de alguna forma obtener algún tipo de referencia bíblica de cómo podernos enterar si Timoteo o no estaba preso, hay un solo texto en la Biblia, obviamente, que hablará de aquello, pero de una manera muy superficial, donde se podría decir que está implícito de que Timoteo verdaderamente sí estaba en la celda, acompañando no por visita, sino bajo de pronto el mismo cargo de culpabilidad que el judío y el romano le direccionaban, haciéndolos ver como enemigos de Roma. Cuando uno va y acompáñame de hecho a la Escritura, venga conmigo a la carta de Filemón, por ejemplo. Allí hay un texto que es concluyente, donde se puede decir que Timoteo verdaderamente era un prisionero juntamente con Pablo. En Filemón, capítulo 1, verso 1, también tenemos aquí esa referencia. Carta de Filemón. ¿Está Filemón en la Biblia? Claro que sí, hay que buscarlo. Ahí está. Filemón, capítulo 1, verso también 1. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, Pablo, ¿lo tiene ya? Filemón 1:1. Antes de Hebreos. Sí, eso, antes de Hebreos, está cerquita, pegadito. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y este término, cuando habla de prisionero, lo habla literalmente y lo habla espiritualmente. Él está preso en el Señor, pero también está en cadenas. Dice la Escritura, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y ahí menciona, y el hermano Timoteo. Es decir, que al parecer eran compañeros de la misma celda. Capítulo 1 de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano, dice aquí, Timoteo. Y ahí dirá a quién va dirigida el oficio, la carta: al amado Filemón, colaborador, dice aquí, colaborador nuestro. Capítulo 1, verso 1 de Filemón. Y querido hermano, este es el breve indicio bíblico en el cual se podría tomar fundamento de que Timoteo había estado junto a él en prisión. Ahora, ustedes deben entender que por primera vez en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, aparecerá Timoteo como aquel
servidor del Señor, del cual Pablo se valdrá para luego o mañana más tarde usarlo de una manera muy, pero muy edificada para toda la iglesia. Cuando un derecho, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo número 16. Quisiera ver estas referencias que son importantes en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Sí. Hechos, capítulo número 16, nos dice, sí, versículo primero. ¿Lo tienen? Después llegó a Derbe y luego a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, y mira su procedencia, hijo de una mujer judía, creyente, pero también de un padre griego. Esta fue la primera, este fue el primer encuentro por el cual Pablo hará uso de Timoteo, y de manera inicial tendrá que hasta cierto punto apegarlo a las leyes judías, porque será el mismo Pablo, para que no tenga obstáculo en la congregación cristiano-judía, tendrá que someterlo inclusive a la circuncisión. Eso lo dirá más adelante, porque en el verso 2 nos dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y también en la región de Iconio. Y en el verso 3 nos dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí se podría bien decir que Pablo se hizo a los judíos siendo judío, pero no para ser estorbo a los judíos. Ahora, cuando volvemos pues al libro de Hebreos capítulo 13, que estamos ya en la parte final de este estudio, versículo número 23, entiendo yo, de acuerdo al versículo mencionado, que Pablo quería hacer alusión de que no estaba solo en prisión. Recuerda esto, versículo 23, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Sí, él había compartido celda juntamente con Timoteo, y de esto hasta cierto punto fue de gran consolación. Dice, con el cual, si viniere, pronto iré a vernos. Ahora, usted debe de entender, y usted recordará también, que la carta a los hebreos, cuando se comenzó el estudio de la carta a los hebreos, ¿qué se dijo de esta carta, de esta epístola? ¿Cuál fue el objetivo de esta carta, de esta epístola? Era un puente, era un paso peatonal para llevar, el pueblo judío, llevarlo ¿a dónde? Al cristianismo. Y esta carta, mi querido hermano, fue escrita de una manera muy, pero muy detallada, como para poder despejar en la vida de los judíos, aquellos que obviamente querían o tenían apego por el cristianismo, sin despejar cualquier inquietud, cualquier duda, y dejar asentado que Jesús era el nuevo pacto para ese pueblo. Ahora, en esta parte final es evidente que Pablo quiere dejar hasta cierto punto no solo el anclaje de la carta, sino que quiere un compromiso personal de respaldar lo que ha escrito. Ya que cuando él menciona en la parte final, si viniere, es decir, cuando venga otra vez Timoteo, voy a ir a vosotros. Esto es importante, mi amado hermano, porque a veces la labor del cristiano puede llegar a ser una labor no tan eficaz cuando nos limitamos a veces solo, a dar un primer paso de acercamiento para otros, llevando el Evangelio. ¿A qué me refiero? A veces decimos nosotros, ahora con la tecnología tan avanzada, le mandé un versículo bíblico de pronto por WhatsApp o por Facebook o las redes sociales, Instagram, tantas que hay al presente, pero simplemente eso, nos limitamos a aquello. Pero, ¿qué hay de hacernos presentes? ¿Qué hay de vencer este recurso si bien es cierto, tan generoso como lo es el Internet? Pero, ¿por qué no dar ese otro paso más allá? ¿Por qué no dejar la comodidad? ¿Por qué no invertir inclusive dando un tiempo y apersonarnos donde se necesita la palabra de Dios, donde tú sabes que está siendo bien recibido de pronto ese texto que estás mandando, pero ellos de pronto no les es suficiente el texto? Necesitan verte, necesitan
diríamos, tener tu presencia allí, hasta para que ellos puedan en algún momento desahogarse, ya que las redes, si bien es cierto, son muy generosas para podernos comunicar, también son muy limitadas. Amado, posiblemente tú le puedas decir por un mensaje, te mando un beso y un abrazo, y le pone hasta el icono del beso y le pone los iconos del abrazo, pero a veces ellos no quieren necesariamente, digamos, la imagen. Te quieren a ti dándole tú el beso y te quieren a ti recibiendo de tus brazos tu abrazo. ¿Sí me está entendiendo? Y querido hermano, nunca será lo mismo si llevar el mensaje personalizado que llevar o transferir un mensaje por medio de una red social. Mi amado, eso es lo que Pablo, si hasta cierto punto quiere darle mucho énfasis. Te he escrito, pero no me quiero limitar con lo que te he escrito. Quiero también irte a ver. Mi amado, Pablo estaba pasando obviamente por un periodo dentro de su vida ministerial muy difícil. Cuando uno va a la Escritura, uno puede considerar todo esto, ya que cuando uno va al libro, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, quiero retomar nuevamente ese libro, pero en otros capítulos. Ven conmigo, mi querido hermano, al capítulo número 18 y luego me pasaré también al capítulo 19. Junto con aquel compañero de iglesia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, cuando él se encuentra, en la región de Corintio, mira lo que nos dice el Señor. ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí, capítulo 18, voy a leer del verso 1 hasta el verso 5, dice allí el Espíritu Santo, después de estas cosas, salió de Atenas, recuerde que Atenas era una ciudad griega, salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, que era natural o era procedente del Ponto, recién venido de qué región? De Italia. No olvide esa parte, porque esto se hará mención más adelante. Que venía de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, hablando del emperador, Claudio había mandado que todos los judíos sean de alguna forma, ¿qué cosa? Expulsados, sean sacados de Roma, saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como eran necesarios, o eran del mismo oficio, dice aquí, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Recuerde que Pablo tenía un oficio a manera, digamos, de un cachuelo diario. Si cada quien tiene más allá de un trabajo, de pronto alguna destreza personal. Y Pablo no necesariamente se ganaba la vida haciendo tiendas, pero sabía hacer tiendas. Y estos tenían ese oficio. Versículo número 3. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso número 4. Pero ¿cuál era su labor esencial? Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos, pero también a quienes persuadía, para que vengan al cristianismo, a los griegos. Ahora, eso no lo logra una carta. Eso no necesariamente lo logra de pronto una imagen cristiana que tú puedas mandar por el WhatsApp. Eso no lo puede lograr un versículo que tú le mandes simplemente. Amado, es necesario tu presencia. Es necesario, digamos, que estés allí para poder darle énfasis a la palabra que tú le puedas estar enviando. Y eso es lo que Pablo tenía siempre como premisa del ministerio, el hacerlo, ir, estar en el lugar donde la palabra obviamente también se encontraba, donde la semilla estaba sembrada. Dice, él allí estaba todos los días de reposo, es decir, todos los días sábados, que era obviamente el día indicado para el estudio de la palabra, y él allí persuadía a judíos y a griegos. Y este término persuadir tiene mucho que ver con tratar de convencer. No sé, pero esto lo sabe hacer muy bien un vendedor. Un vendedor crea la necesidad y luego de que la crea, entonces mete el producto. No hace al revés. Por eso hay mucha gente que no vende. Quiere meterle el producto, pero no crea la necesidad. Usted, mi amado hermano, creo yo que le hacen ver una necesidad y luego le presentan el producto y dice, es verdad, yo necesito eso.
Es evidente que es así. Pero si usted de entrada le pone el producto, compren esta pluma, usted no le compra la pluma. Si yo le digo, tome apunte, como lo dije la otra vez, a ver, apunte lo siguiente, y usted se toma los bolsillos, ¿cómo tengo pluma? Se la vende. Crea una necesidad. Pablo, mi amado hermano, creaba la necesidad. Y luego de que creaba la necesidad, entonces él entraba, él ingresaba para que el Evangelio pueda consolidarse de manera personalizada en la vida de los oyentes. Y eso es lo que Pablo hacía. Persuadía, dice, a judíos y a griegos. Y el verso 5 aquí quería llegar. Y cuando Silas, pongo el asunto a estos también personajes, y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, ¿qué dice? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando sobre todo a quienes, a los judíos, que Jesús era el Cristo. Y la única forma de persuadir al judío como tal de que Jesús es el Cristo es usando ¿qué cosa? No había otra forma. El judío tenía la palabra, pero no podía ver en la palabra que tenía a Cristo como el Mesías. Eso necesitaba presencia de Pablo. Eso necesitaba la asistencia, lo asistido. Es como cuando tú coges un libro de medicina. Lo podrías leer, pero si no hay quien te lo explique, quien te pueda dar las referencias prácticas de lo que dice el libro, ese libro no tendrá sentido para ti. Igual pasa con la Biblia. Usted se acuerda de la labor también que en su debido momento hizo Felipe. Cuando se acercó al carruaje de un eunuco. Él leía la palabra. No es que el mensaje no lo tenía. Y de hecho, cuando usted manda un mensaje, la gente recibe el mensaje, lo leerá, pero terminará diciendo en su interior, no entiendo. Me gusta, se oye bonito, pero no tengo quien me lo explique. Y eso se logra cuando tú quieres ir a ver a alguien. Amén. Esta situación, mi querido hermano, dice allá en el verso 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Y también quisiera considerar lo que dice en el siguiente capítulo 19 de Hechos, allá en el versículo número, capítulo Hechos, versículo número 23 al 25 también. Hechos 19, verso 23 al 25. Dice aquí el Espíritu Santo, hubo por aquel tiempo un disturbio, es decir, una revuelta, no pequeña, eso significa grande, acerca del camino. Y mira que tiene ese término con una consonante en mayúscula. Eso implica, mi amado hermano, no necesariamente a una ruta trazada, a un camino propiamente por donde usted circula. Eso se trataba de manera estricta a los que ejercían el cristianismo. A los cristianos, antes de conocerlos como cristianos, los conocían como los caminantes. Ya que los judíos y cristianos, sobre todo, en este caso Pablo, y muchos griegos convertidos al cristianismo, ejercían su labor de ir de casa en casa, así como cuando usted ve a los testigos de Jehová, que bien podría atribuirse también este término para ellos. Usted siempre los verá caminando de casa en casa. Este mismo, diríamos, aspecto calificativo se le daba a la iglesia en su estado inicial, los del camino. Y dice la Biblia, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, es decir, alguien que trabajaba con este elemento, llamado Demetrio, que hacía templecillos para Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Versículo número 25, ¿a quién te quería llevar? Dice aquí, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Verso 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y a mí quiero rescatar obviamente la enseñanza.
A Pablo no solo se lo oía, a Pablo también se lo veía en acción. Eso es lo maravilloso cuando usted, enfocado ya en la carta a los Hebreos, capítulo número 13, que es el último capítulo de estudio, Pablo realza en su ministerio. Pablo no solamente era, como decimos nosotros a veces en el lenguaje vulgar, no era capitán araña. No era aquel que embarcaba y luego decía chao y los otros se iban a trabajar. Él estaba o trataba siempre de estar involucrado, sobre todo en la obra de la propagación del Evangelio. Mi amado hermano, usted tiene que darle énfasis a estas palabras cuando menciona en el versículo número 23. Versículo número 23. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, él anhelaba esto. ¿Qué haría él aprovechando su venida? Iré ¿a qué? A veros. Ahora, diría cualquiera, ¿y por qué Pablo no se iba solo? Porque él necesitaba dejar a alguien en lugar de él, en el lugar donde estaba. En esta carta más adelante dirá que sale, y por eso le anticipaba allá en Hechos capítulo número 18, sí, que Pablo se encontraba en una región llamada Italia. Y él allí, mi querido hermano, sí, estaba también entregado al Evangelio, luego de haber sido puesto en libertad. Él estaba de alguna forma involucrado en el crecimiento de la iglesia. Y era necesario que se sea reemplazado, poniendo por un determinado tiempo a Timoteo allí, para que luego, Pablo pueda nuevamente dirigirse a dónde? Hacia su pueblo, hacia los hebreos. Y de hecho lo logra y lo consigue, porque él más adelante, allá por el capítulo número 20, 22, vamos a encontrar en Hechos que Pablo retoma otra vez, vuelve otra vez a los suyos, pero para hacer su última y final travesía así a la nación de Israel. Él volverá nuevamente, va a consolar la vida de los creyentes. Muchos lo abrazarán, llorarán, guindándose del cuello y allí Dios mandará inclusive una revelación espiritual a uno de sus profetas y le dirá de quién es este cinto, lo atarán, allí se ata el profeta de manos y pies y lo llevarán preso y posiblemente sea eliminado. Mi amado, Pablo está sumamente interesado en edificar personalmente a su pueblo. Y usted y yo debemos también estar involucrados personalmente en esta actividad. Tú no puedes delegar, tú no puedes simplemente complacerte con que mandaste un texto. No puedes simplemente sentirte realizado, satisfecho porque mandaste un correo. Es motivante recibirlo, no digo que no. Que puedes llegar hasta cierto punto a sentirte satisfecho, sí, pero es la obra que Dios quiere que nosotros cumplamos en su cabalidad. No. El Evangelio es un Evangelio personal. Alguien vino a ti y te predicó. Sea honesto, de los que están presentes, todos aquí presentes, ¿cuántos tomaron su decisión para venir a los pies de Cristo con un tratado? ¿Uno? Con un tratado. O sea, recibió el tratado, ojo, recibió el tratadito, y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el sello de la iglesia que tiene evangélica, no me llama casa de oración. Sí, Señor, deseo recibir a Jesús. Se arrodilló y un Señor y quiero vivir a Cristo. ¿Quiénes se entregaron así al Evangelio? No me equivoco. Alguien tuvo que entregarte el tratado. Y ese alguien te explicó personalmente en qué consistía el plan de la salvación. Personal. Amén. Es personal. Debe de haber presencia. Debe de haber presencia. Sí, esto no necesariamente no significa que la labor de repartir un tratado no sea la idónea, pero a esa acción debe haber presencia. ¿Sí me está entendiendo? Imagínate que llegue el maestro al salón de clase
digan, a ver, les entrego una hojita y me voy porque tengo una urgencia y avance con el estudio. ¿Tú crees que la gente se queda con la hojita estudiando esa hora diríamos así, de clase? La gente hará todo menos dedicarse a estudiar. Para que la clase sea llevada a cabo necesita presencia de maestro. Así no esté haciendo nada, así lo esté guiando. Necesita presencia. Mi amado, es por eso que Jesús se enfatizó dentro de la labor, en este caso evangelística, a sus discípulos para enviarlos de dos en dos. Era necesario hacerlo. Mi amado, es por eso que dice en esta parte final, si viniere pronto, ¿quién? Timoteo, si él viniere, sí, voy a irlos a ver. Pero no quiero irlos a ver dejando botado lo que estoy haciendo. Eso es importante porque aquí hasta cierto punto se podría ver si esta organización con la que se administraba la labor espiritual, la labor eclesial que se estaba realizando. Eran pocos, es verdad, no eran muchos, no habían grandes grupos, sino personas al 100% dispuestas a hacer esta tarea, pero los pocos que habían servían como labor de muchos. Y eso es muy importante. Puede ser que sea muy reducido el grupo que sirve, pero ese grupo cuando lo hace a conciencia, cuando lo hace, diríamos, con entusiasmo, bien puede estar haciendo la labor de 1 por 10. Y eso es importante. Hace un tiempito atrás vi una película donde un emperador reclamaba, sí, era una película, creo que no era real, era ficticia, pero las palabras sí golpearon mi mente. Y decía, un rey reclamó en un determinado momento a un pueblo que él había conquistado, para que se pueda emprender una especie como de reclutamiento general para ir a la guerra. Le reclamó a un príncipe que le mandara 1000 soldados, 1000. Y tenían que oscilar entre la edad de 10 años en adelante, hasta los 20 años de edad. Pero ese príncipe se opuso porque dentro de esos muchachos también se encontraba su propio hijo. Su propio hijo. Y él por su hijo quería también, diríamos, sacar ventaja para que los 999 muchachos más quedaran exentos. Y ante la delegación que le fue enviada, viendo que no pudo adelantar en nada, en algún tipo de negociación, el príncipe se fue directamente donde estaba el rey. Y él le hizo la propuesta diciéndole, ¿no te soy yo acaso mejor que los 1000 soldados? Y era verdad. Este príncipe, se veía en la película, era una máquina de matar. Una máquina de matar. Y él decía, yo valgo 1000. ¿Quién podría decir eso? Sabiendo que hace o ejerce su labor espiritual de la misma manera, de pronto como se lo puede reconocer en el negocio donde usted trabaja. ¿Cuántos pueden decir de sí mismos, hermano, yo soy en Dios un excelente vendedor? Yo soy en Dios, aquí hay muchos que ejercen muchos oficios, un excelente banista. Yo soy en Dios un excelente administrador. Creo que hago la labor, y creo que muchos dicen esto, uy hermano, yo hago la labor aquí como de 10 o de 5. Votaron a 10 y todos de los 10 vino donde mí. Igual, subo y la cumplo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en lo espiritual? ¿Quién podría decir, hermano, no importa que no vengan esos 20 hermanos, yo en Dios hago la labor de los 20? Pero a veces, aún de lo poco que servimos o hacemos, descompensamos o hacemos esa pequeña labor, la hacemos hasta de mala gana. O no la hacemos con responsabilidad. Mi amado, usted y yo debemos de ser parte integrante, presencial, redundando mucho en esto, dentro de la labor espiritual. No necesariamente, a veces necesitamos solamente su oración para la labor. A veces necesitamos que usted ore, pero al lado nuestro. Así se lo pongo, así se lo planteo. Quiero orar, qué sé yo, por el grupo de evangelismo. Perfecto, ore, pero estando a mi lado.
ore estando al lado de su hermano, ore estando allí en el campo de batalla. Mira que no todos iban a la batalla, ojo, a pelear, pero los reyes exigían que aquellos que de pronto no eran buenos peleadores, no eran buenos manejadores de espada, por lo menos estén en las trincheras, así sea para socorrer a los heridos. Así sea para sacar a esos moribundos, cargándolos y llevarlos nuevamente a las trincheras y darles los primeros auxilios. Y en el Evangelio sí se requiere un personal que esté por lo menos, sí, como para que sirva para coger el paraguas. Usted ha visto los testigos de Jehová. No todos hablan. A lo mucho son dos los que hablan. Así sea que el otro esté cargando el maletín y el otro esté cogiendo el paraguas. A veces ha pasado, sobre todo en tiempo invernal, o hace un sol pero que lo consume uno y uno tiene que andar. Sí, con paraguas en mano, con Biblia en mano y entregando tratados y predicando y sudando, pero que uno parece que se derrite como helado. Los que salen al campo de batalla saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y hermano, a veces sí da pena, porque dice, hermano, ¿cuántos fueron? Fueron 3, y somos como 200, y 3 nada más fueron. Y esa parte presencial, ¿no?, lo que debería de ser sustancial dentro del Evangelio, dentro de la vida cristiana, se extingue. Esto ni siquiera se podría decir, o se podría visorar de que vaya en aumento. No, cada vez somos menos los que ponen la cara, los que a la verdad ponen el pecho para que la bala cuando venga caiga. Esto, mi amado hermano, sí es preocupante, y Pablo sabe que la labor presencial es vital para que el Evangelio vaya con eficacia. Mi amado, cuando uno va, y yo antes leía bastante este versículo y hoy lo voy a remarcar, si en Hechos capítulo 1, mire por favor, en Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, lea el verso 1. Es la introducción de todo el libro, pero tiene unas palabras claves tan grandes allí incluidas que nos servirán de mucho en esta mañana. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Lucas escribiéndole a un hombre llamado Teófilo, al parecer griego, pero con hambre de saber cómo fue, no solo la vida de la iglesia, sino también cómo fue la vida de Jesús. ¿Qué nos dice allí? En el primer tratado, o en la primera carta o epístola, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús eso para mí vale más que 1000 ejemplos. Que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Separado, pero al mismo tiempo con eficacia, así se lo une. Comenzó a lavar los platos y luego a enseñar cómo se lavaban los platos. Comenzó a barrer la casa y luego enseñó cómo se tenía que barrer. ¿Sí me entiende, verdad? No es metáfora, es directo. Él comenzó, ¿cómo comenzó? A hacer. Y así se debe de dar inicio a toda labor espiritual, haciendo. Uno debe hacer para luego sentarse a enseñar. Sería absurdo o ilógico tratar de enseñar algo que yo nunca lo he puesto en práctica. Mi querido hermano, de aquí que todo empleo, creo que el 99% de los empleos te pide experiencia. Creo que es así, ¿verdad? Experiencia, mínimo 3 años. Como de ahí lo estándar es 5 años. Y hay gente que sale de las universidades o sale de los centros de estudio a querer buscar trabajo y lo descalifican en su gran mayoría por no tener experiencia. Mira, pero aquí, dentro de la vida cristiana,
El Señor está reclutando gente sin experiencia para que tenga experiencia. Bien dice el Señor que aquí la mies es mucha, aquí hay mucho trabajo, pero los obreros somos poquitos. Yo quisiera, dejando un ladito lo espiritual o la labor espiritual y concentrarme en partecitas y muy pequeñas en la labor propiamente administrativa, la labor operacional de la iglesia. Yo necesito como urgencia pintar aquí adentro y pintar allá afuera. Con andamia, pintar fachada, pero no hay personal. No hay personal. Quisiera que alguien, sí, de pronto en su corazón diga, pastor, mire, aquí estamos, sí, disponga de nosotros para lo que sea. Pero el problema es que cuando apenas llega un feriado, no estamos acá. Se acerca el aniversario de la iglesia en La Flor. La iglesia, yo me pago y es enorme. Y todo el mundo me dice, pastor, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Y yo me arrasco lo que no tengo. Digo, hay que hacer bastante, pero no hay personal para hacerlo. Mire, yo puedo poner ahí $100, pero los $100 no cogerán la noche. ¿Verdad? A veces el dinero no lo es todo. Se necesita el recurso humano. Presencia en el campo. Sí. Mi amado, hay que pintar la iglesia ya. No solo para ese momento, para esa fecha. Son pretextos nada más. A veces los aniversarios, los cumpleaños o festividades como esta, como para poder, diríamos, considerar esa circunstancia y hacer algo especial. Pero queda, obviamente queda después del evento, queda el mantenimiento ya hecho. Queda de alguna forma el trabajo visible y se motiva sobre todo a los nuevos a que se involucren. Eso téngalo por seguro. Si viene alguien nuevo a las filas del cristianismo y no lo ve a usted, cristiano de antaño, moverse, él no se moverá. Él dirá, ya se hace en el evangelio, ¿cómo cheque esto? Es igualito como en el catolicismo, la gente va, se sienta, coge la hojita, se anuncia el sermón, se termina a mi casa y vuelve el otro domingo. Está muy bien ser cristiano. Pero si él entra y ve al pueblo de Dios sumergido en el trabajo, dime tú una cosa, ¿por qué crees que los testigos de Jehová, que los estoy tomando como referencia, por qué crees que todos los que se añaden hacen la labor de los viejos? Simplemente por eso. Porque cuando alguien entra y ve que no encaja en lo que ya está en funcionamiento, dice, tiene solo dos opciones. O salir del encaje y decir, no, esto no es para mí. O simplemente adaptarse al. El problema es que en el cristianismo, ¿sí?, dentro de las iglesias cristianas, no hay ese funcionamiento, no hay esa laboriosidad de la que Pablo estaba desesperado. Mira que a Pablo una vez le preguntaron y le dijeron, y quisiera por favor que me acompañe a la Biblia. Es un texto que no lo tengo de referencia, pero si ya el Espíritu Santo me lo puso, pues no lo voy a dejar tampoco a un lado. Dice el texto, eso es lo bueno en la vida cristiana de leer la Biblia, siempre Dios nos hace retener, sí, aquellas cosas importantísimas para la edificación de la iglesia. A ver. Gracias por el aleluya. Si lo acompañaran con un aplauso para el Señor, estaría más contento. Ven conmigo, bueno, del primer plano vamos, primerito, sí, vamos por favor, en 1 Tesalonicenses 4, verso 1. Arranquemos con ese texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1.
Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1. Y de ahí me salta, ya me encontré, y de ahí me salta Filipenses. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el texto? A ver, alguien con voz de trompeta que lo pueda leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradaros a Dios. Así abundéis más y más. Amén. ¿Qué dice Pablo en el texto? Resumiéndolo, no me repita el texto, resumiéndolo, ¿qué está diciendo Pablo? Hagan todo lo que me vieron hacer. Eso es lo que dice. Hagan todo, no lo que les enseñé, todo lo que me vieron hacer. Háganlo. Y en Filipenses, capítulo 1, vengan rápidamente, estamos cerca de las cartas. Esto es algo que me pone a mí, por lo menos, entre la espada y la pared. No sé cómo se ve usted en el escenario, pero esto es muy eficaz. ¿Lo tiene? Filipenses, capítulo 1, versículo número, si voy a leer el verso número 21. Pero mire bajo qué contexto se va a hablar este verso, porque hay quienes dicen siempre esto: hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un texto que la gente lo usa, pero como mantequilla en el pan, casi todos los días. Pero ese texto tiene un contexto para que no haya un pretexto. Dice, porque para mí, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, él pone dos opciones. ¿Cuáles son? La vida y la muerte. Y él está bien definido, bien orientado en lo que quiere la vida y en lo que quiere después de la muerte. A diferencia de muchos que viven por vivir. O diríamos, no viven, sobreviven. Y eso es una mala forma de vivir. Porque cuando uno vive de esa manera, no deja huella. No deja, diríamos, puntales para que los que vienen tras de ti sigan esos puntales. Mira, dice la Biblia, mas si el vivir en la carne, no está hablando de la carnalidad, sino vivir en el cuerpo, tener vida humana, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿sí están leyendo esto? No sé entonces qué escoger. Ahora, estas palabras son como una daga que se introduce hasta lo más profundo de las vísceras. Mi amado, Pablo está diciendo que si yo quedo con vida, porque él sabía que el tiempo se le acortaba en su servicio para con Dios, si de pronto Dios me concede unos años más de vida, no sé a la verdad qué quiero, qué escoger, si quedarme, porque luego lo dirá. Porque si me quedo viviendo, será para el beneficio de qué cosa, de mis propios años de vida. Como hacen los viejitos de todos los países del norte, que cuando lleguen ancianos sacan los ahorros y se van a pasear en esos barcos a manera de tour por todo el mundo. Como para decir, bueno, no disfruté la juventud, la madurez, pero por lo menos la ancianidad. Ahora sí viva en este caso el descanso, viva la jubilación y a darme unas canitas al aire, que bien merecido que me los tengo. ¿Cuántos llegan así al fin de semana? No, es que me lo merezco. Y usted mismo se paga su vacación. Pablo decía, si quiero vivir en la carne, ¿sí?, va a resultar para mí en beneficio, pero no en beneficio propio, en beneficio de la obra. Y no sé entonces qué escoger. Pero qué curioso. Son dos polos opuestos, vida y muerte. Dos polos totalmente opuestos. Y él sabe que si muere,
Él sabe por la vida, la trayectoria que ha llevado en Dios y sobre todo la promesa que él recibió en su estado inicial, la salvación. Dice, para mí el morir es Cristo. Si yo muero, me voy con Cristo. Y ese creo que es la meta de todo creyente. Estar en la presencia. Hay muchos himnos, muchas alabanzas con respecto a este suceso trágico, pero al mismo tiempo que abre la puerta a la gloria y al descanso eterno. Jesús junto a nosotros luego de la muerte. Y Pablo como que miraba esa promesa luego y suspiraba, Señor, ya quiero estar contigo. Pero cuando miraba hacia atrás, entre comillas eso, si miraba atrás, miraba a la iglesia que quedaba, a las iglesias que Dios había levantado y a su pueblo que todavía estaba en el gran, digamos, en el gran vacío de no saber qué hacer con respecto a su futuro, ¿sí? En cuanto a su vida espiritual. Y Pablo decía, ¿quién me necesita más? ¿El Señor en el cielo o este pueblo que está, como lo dirá también la Escritura, estará simplemente como ovejas que no tienen pastor? Muchas madres bien dicen, ay Señor, yo sé que ya estoy mal, que esta enfermedad que me han detectado, esta muerte, este cáncer está avanzando. Y la mujer dirá esto, mirando atrás a sus pequeños. Pero ellos me necesitan, Señor, dame unos días más, unos años más. En ambos casos, en esa situación, ella no está pensando en sí. Está pensando en otros. En el caso de Pablo, en la labor de la iglesia. Tú vives así, mi amado hermano. Tienes esa prioridad de ser presencia. Mira que el tema estaba allí metido. En ser presencia para otros. En tener como estimación no solamente tu necesidad. Yo sé que tú tienes necesidades. Yo sé que no te alcanza el sueldo, que tienes problemas con tus hijos, que hay dificultades en tu entorno laboral. Yo entiendo que de pronto estás pasando una situación difícil hasta de la propia pareja como tal, porque no hablan mucho, el hombre es muy callado, no participa en nada, falta comunicación, que estás de alguna forma aburrido siempre con la mujer. Yo sé que tú vives eso, porque también yo lo vivo. Y yo sé que tú estás allí metido. Pero tú crees que eso es el todo de tu vida aquí. ¿Tú crees que Dios, que es conocedor de estas problemáticas propias de tu entorno y de tu vida como tal, tú crees que ese es el todo en el cual gira el carrusel de tu vida? Tu vida no solamente es dar vuelta. Hay que pagar la luz. Uy, ya llegó, ¿quién? Con la factura de pacificar. Uy, el nene se va a graduar. ¿Y ahora dónde se le hace la fiesta? Ay, me tengo que ir al odontólogo. Ay, me duele. Ay. ¿Tú crees que la vida es todo eso solamente? Así puedo pasarme, me va a dar la noche y yo sigo dando vuelta. Pablo decía, ¿tú no crees que a Pablo no le dolían las muelas? ¿Tú crees que a Pablo nunca le cayó una calle? Pablo posiblemente hacía esto. Uy, me duele la muela. Ay, Señor. Pero para mí el vivir es Cristo y los hermanos me necesitan. Bueno, hoy hago tripas corazón, me voy a la iglesia. Con dolor de muelas. Quiero que entiendas esto. Esa suma de muchas cosas implica para mí el vivir en Cristo. Hacer presencia donde otros necesitan que estés aquí. Esto no se trata de traer una bolsita de lenteja y ponerla en la canasta de amor. A veces sí, eso se recibe muy bien, pero a veces se recibe mejor quien la lleva. Quien se la deja en la puerta y le dice, hermano, ¿cómo está?
Ay, mira, el Señor le dio una bendición. Y el hermano no cogerá la librita del arroz y la abrazará y se pondrá a llorar. Se echará sobre tu cuello y sobre tu hombro llorará. No sobre el litro de aceite. No sobre el tratado. Sobre ti. Dios requiere presencia. ¿Me entiende? ¿Qué tan involucrado estás? Esto no es de venir a escuchar el sermón solamente. Esto es de poner en práctica el sermón. Mi amado, dice la Escritura, recuerda este pasaje de Filipenses, allí en el capítulo 1, versículo número 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Qué bonito dilema. Hay quienes dicen, ay, no sé dónde tienes este feriado que viene, si a la sierra o a la playa. Ay, Señor, qué dura que es la vida. Qué hijo. Uy, Señor, 2 invitaciones, ¿a cuál voy? El mismo día, el mismo horario. A ver, aquí hay una cañita, no, aquí hay buffet, yo la conozco, este es buffet. Yo quiero que tú saques en limpio cómo estás viviendo tu vida cristiana. Decía en la primera de Tesalonicenses que leíamos en el 4, ¿qué decía? Quiero que básicamente pongan en práctica todo lo que me han visto hacer. Jesús, ahí en Hechos 1:1, ¿qué decía? Te voy a escribir, Teófilo, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué dice Filipenses? Versículo número 23 ahora. Porque de ambas cosas. Esto es importante. Porque en la vida cristiana no se puede dejar un paquete para ir a coger otro. Cosa que sí hacemos. A ver, Señor, yo ya estoy aquí y ahora veo que hay necesidad ya Ya, yo voy a ir allá, pero aflojo aquí y ahí puedo recoger acá. Eso es fácil, le cuento. Cuando te ponen en aprietos en un trabajo y votan a alguien, ahí no te dicen, deje de ser, qué sé yo, cajero y dedíquese a ser perchero. Ahí te dirán, entre otras cosas, cumpla su labor de cajero y cuando se desocupe vaya a la percha. ¿Y qué? ¿Me va a dar sueldo de perchero? ¿Qué? No, si no lo hace, lo voto. Porque hay otro que quiere hacer no solo 2 cosas, quiere hacer 5 cosas con su sueldo. No me equivoco, yo también he sido empleado. Mi querido hermano, pero en la vida cristiana a veces las cosas las queremos manejar a nuestra holgura y comodidad. Mi hermano, ¿y por qué no viene? ¿Por qué no nos ayuda? Mira que ahorita tenemos tiempo hasta para evangelizar hasta en la noche. No hay excusa. El problema es que cuando llega la noche dice, ay hermano, tengo un sueño, el día ha sido tan duro, a descansar. Si yo veo la vida del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, lo vi un día predicando toda la noche que los dormilones se caían por las ventanas. Después no tenía que andar buscando a quién se había mojado por sueño, andando levantando. Dice la Escritura, porque de ambas cosas, ojo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy entre la espada y la pared, entre querer estar con Jesús y querer estar con mi presencia donde hay necesidad. Estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que eso es digamos, esa es la máxima de la vida cristiana, estar con Jesús. ¡Wow! Pero cuando se le pone a elegir, y mira que aquí parece una locura, todos nosotros decimos, Señor, quisiera esta noche dormir y abrir tus ojos en la eternidad.
de estar contigo, no saber de ese marido, no saber de los hijos, no saber de la comida, no saber de los platos, no saber de la ropa. Señor, ¿verdad? ¡Qué alivio! Imagínate un día sin dolor, un día sin deuda, un día sin el taladro de ¡Mamá! ¡Mamá! Nada. Paz. Jesús abriendo sus brazos y diciendo, entra, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te entra. ¡Ay, Señor! Es la máxima, es la llegada, es el puerto de arribo. Y Pablo dice, o el Espíritu Santo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, claro, obviamente, pero quedar en la carne es más necesario. ¡Ay! A muchos se les vino así, ¿eh? Se cayó el árbol. Porque yo creo que hay algunos que hasta están orando, Señor, ya, llévame. Ya, Señor. Ay, Señor, contigo. Y no digo que está bien. Está bien. Pero entre lo mejor para ti y lo necesario para los demás, el Espíritu Santo dice, hijito, lo mejor espera, primero lo necesario. He ahí la diferencia. A veces es mejor estar aquí que estar allá, pero es más necesario estar allá que estar aquí. Dice el Señor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mi amado, ¿dónde estás? ¿Dónde te sientes mejor o donde hay necesidad? Muchos dirán, hermano, a mí me gusta estar en la iglesia, es mejor. Yo le digo, sí, pero la necesidad está allá. Por eso, dentro de la Escritura se hace este énfasis tan predominante de la labor que uno debe de, si con acción, debe de manifestar a la gente que te está esperando a ti y me está esperando a mí. Jesús lo diga de otra manera. Estuve en la cárcel y me visitaste. Enfermo, y ahí estuviste. Mi amado, terminando Hebreos, para no dar más larga esto, porque creo que está bien cimentado. Si, verso 23, parte final, si viniere, ¿sí? ¿Lo tienen? Hebreos 13, versículo 23. Si viniere pronto, iré a veros. Verso 24. Saludad, ya como, ¿sí? Doxología final. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Y dice allí, este pasaje se lo dice ver en Hechos, los de Italia os saludan. ¿Dónde está el apóstol? En Italia. Italia, capital de Roma. Los de Italia, o a la inversa, perdón, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Yo quisiera añadir algo a esta parte final que diga, la demanda sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos, aquí esto como no es cuento de princesa, no puedo sacar moraleja, pero sí puedo sacar de este estudio, hermano, una sola máxima de él. Porque el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos.
Esto es un mandamiento. No lo dice, pero es un mandamiento. La iglesia no puede, no debe estar mejor. Debe de sentir carga donde hay necesidad. Yo sé que es mejor estar en tu casa, que es mejor seguir trabajando porque así pagas las deudas, que es mejor de pronto pasar tiempito con tus hijos. Sí, es mejor, es muchísimo mejor. Pero entre lo mejor y lo necesario, Jesús te necesita. Jesús te necesita en el campo de batalla. Es mejor quedarse en la trinchera, ¿verdad? Porque ¿qué salvaguardas en la trinchera? La vida. Garantizas tu vida. Pero el que dio su vida por ti para que estés en la trinchera, dio su vida por ti. Y Cristo dio su vida por ti. No para que te quedes en la trinchera, sino para que estés donde Él está. Y Él estuvo en el campo de batalla. ¿Quién decía Pablo? Porque hasta el momento no habéis resistido hasta la muerte. Y si acaso en Cristo es necesario padecer hasta ese punto, pues la iglesia debe de estar dispuesta a pagar con su vida para que el Evangelio pueda ser extendido personalmente a quien lo necesite. Amados hermanos, hasta allí el estudio de este precioso libro de Hebreos, que el Señor nos ha dado el privilegio de poderlo escuchar y de poderlo enseñar a su pueblo. ¿Qué nos queda ahora? Ir y ponerlo en práctica. Dios los bendiga, Dios me los guarde. La gloria sea para nuestro Padre, nuestra Madre Espíritu Santo y nuestra Madre Espíritu. Aleluya. ¿Qué libro estudiaremos el próximo domingo? Venga y se enterará. Aleluya, pero es un libro magistral que va a edificar su vida. Cero a cero.